Señor. Quiero yo tener tu corazón y que la palabra como ríos en mi ser quite lo que queda aún en mí. Dígaselo con todo el corazón, dame de tu espíritu, Señor. Quiero yo tener tu corazón y que la palabra como ríos en mi ser quite lo que queda aún en mí. Dame un espíritu nuevo, Señor. Quiero vivir solo para ti. Dame un espíritu nuevo, Señor. Quiero vivir solo para ti. Dame un espíritu nuevo, Señor. Quiero vivir solo para ti. Dame de tu espíritu. Oh sí, Señor. Quiero yo tener tu corazón y que la palabra como ríos en mi ser quite lo que queda aún en mí. Dame de tu espíritu, Señor. Quiero yo tener tu corazón y que la palabra como ríos en mi ser quite lo que queda aún en mí. Dame un espíritu nuevo, Señor. Quiero vivir solo. Oh sí, Señor, dígalo. Dame un espíritu nuevo, Señor. Quiero vivir solo para ti. Dame un espíritu nuevo, Señor. Quiero vivir solo para ti. Dame de, oh digámoslo con todo nuestro corazón, sí, Señor. Quiero yo tener tu corazón y que la palabra como ríos en mi ser quite lo que, oh sí, Señor, dígalo con todo su corazón. Dame de tu espíritu, Señor. Quiero yo tener tu corazón y que la palabra como ríos en mi ser quite lo que queda aún en mí. Dame un espíritu nuevo, Señor. Quiero vivir solo para ti. Dame un espíritu nuevo, Señor. Quiero vivir solo para ti. Dame un espíritu nuevo, Señor. Quiero vivir solo para ti. Oh sí, Señor, aleluya. Nuestro Padre Celestial, estamos agradecidos porque quisiste tú que pasara por esas cosas. Pienso, Señor, que tú solo estabas dándome valor, sabiendo que venía una gran sorpresa. Yo no sé, tú lo sabes. Y yo sé que ya no soy un joven, ya no soy el muchachito que solía agarrarse del delantal de mi madre. Ahora yo soy un hombre de edad mediana. Oh, cuánto te amo, Señor. Cuando creo en ti, danos gracia en estos momentos. Ayúdanos a enseñar tu palabra para que otros puedan ver y aprender y conocerte a ti. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Como un texto en esta mañana, yo creo que esto es todo lo que tenía que decir. Bueno, hoy en la noche tendremos el servicio de comunión, lavamiento de pies y demás. Eso es todo. Lo he invitado a usted para que se quede y esté con nosotros. Ahora, como texto en esta mañana, abramos nuestra Biblia en San Mateo, el capítulo 3, para leer una porción de la Escritura.
principiar en el 10º verso del 3er capítulo de San Mateo. Yo sé que hay muchos parados y me desagrada eso. Pero si alguno de ustedes cambiara lugares con ellos de vez en cuando, perdóneme por tomar tanto tiempo, pero usted entiende. Ahora, leamos la Escritura. Y ahora, también el hacha está puesta en la raíz del árbol. Por lo tanto, cada árbol que no lleve buen fruto será cortado y echado al fuego. Yo en verdad los bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, cuyas correas de los zapatos no soy digno de llevar. Él los bautizará con Espíritu Santo y con fuego, cuyo aventador está en su mano. Él aventará su era y juntará su trigo en el granero, pero él quemará la paja con fuego inconsumible. Y entonces Jesús vino a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan le resistía diciendo: yo tengo necesidad de ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Y Jesús le respondió: deja que así sea ahora, porque nos conviene a nosotros de cumplir toda justicia. Y entonces lo dejó. Me gustaría tomar como texto las palabras contenidas en el versículo 15. Deja que así sea ahora, porque nos conviene a nosotros de cumplir toda justicia. Con mucha frecuencia me he preguntado el por qué esto. ¿Por qué Jesús de Nazaret? Y en muchas ocasiones se me ha preguntado por qué un hombre como Jesús tendría que ser bautizado. ¿Por qué esta persona tendría que ser bautizada como un acto de arrepentimiento y de confesión cuando él era el santo, sin mancha, inadulterado, Hijo del Dios viviente? ¿Por qué esta persona tenía que ser bautizada al igual que un hombre viene? El bautismo es después de la confesión. Él no tenía que hacer confesiones porque él era Dios. Y él, ¿por qué tenía que ser bautizado como lo fue para arrepentimiento? Ya que él no necesitaba arrepentirse, porque él era el Dios infalible. Él estaba en el mundo, y el mundo fue hecho por él, y el mundo no le conoció. ¿Por qué tenía él que ser bautizado? ¿Y se fijó usted en la frase anterior a esto? Dice: nos conviene a nosotros cumplir toda justicia. En otras palabras, tiene que ser cumplida toda la palabra que Dios ha hablado. Debe de ser cumplida. Dios no puede decir algo sin que se cumpla. Cuando Él lo ha hablado, es ya una obra terminada. Está ya terminada cuando Dios lo habla. Dios nunca habla hasta que Él está listo para que eso sea. Y cuando Él habla, es como que si ya hubiera sucedido. Ahora, si esto no nos da un fundamento en que poner nuestra fe en esta mañana, cuando Dios habla una palabra, ya está terminado. ¿Y qué de sus promesas que Él nos ha dado a nosotros? Todo lo que Él ha dicho es ya una obra terminada. Así que, por lo tanto, cuando recibimos su palabra en nuestro corazón, está ya hecho, está terminado. ¿Y por qué sería Él entonces bautizado?
No hay respuesta para esta pregunta. Muchos han dicho, bueno, Él fue bautizado porque Él fue nuestro ejemplo. Esto es la verdad, hasta cierto punto, hasta cierto aspecto. Esto es la verdad. Pero no es toda la verdad. La verdad de ello fue que Él era el antitipo, Él era el gran sacerdote, y antes que el gran sacerdote pudiera ser ungido, tenía que ser lavado. Quiero leerle una escritura a usted por un momento en el libro de Éxodo. Creo que es el versículo 29, la tengo escrita, el capítulo 29, quiero decir, y quiero empezar a leer en el cuarto versículo del capítulo 29. Y Aarón y sus hijos los traerás a la puerta del tabernáculo de la congregación y los lavarás con agua, tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón la túnica y el manto y el éfod y el racional, y lo ceñirás a él con el cinto del éfod, y pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa, y tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre la cabeza de Aarón y lo ungirás. ¿Ve? Aarón, el gran sacerdote, antes que él aún pudiera ser ungido, él tenía que ser lavado con agua. Por lo tanto, Jesús, antes que él pudiera ser ungido, nuestro gran sacerdote, tuvo que ser lavado con agua. Y entonces ese aceite de la unción se derramó sobre él para ungirlo, al igual que Aarón fue ungido con aceite. Él fue ungido con el Espíritu Santo. Juan testificó ver el Espíritu de Dios descendiendo como una paloma y posarse sobre él. Y una voz diciendo, este es mi Hijo amado en quien yo me he placido en morar. Así que la Biblia dice que Jesús fue ungido con el Espíritu Santo haciendo buenas obras. ¿Ve? Él fue ungido, y antes que él fuera ungido, él tuvo que cumplir toda justicia. ¿Ve? Él tenía que ser lavado con agua antes que la unción viniera sobre él. Y esto es un hermoso tipo de nosotros hoy día, como sacerdotes de Dios. Debemos ser bautizados primeramente, confesar nuestros pecados y ser bautizados en el nombre de Jesucristo, lavando nuestros pecados, y entonces usted recibirá la unción, el don del Espíritu Santo. ¿Ve? Primero lavado y después ungido para el servicio. Ningún ministro debería entrar al púlpito sin antes haber sido bautizado en el nombre de Jesucristo, porque solo hay la remisión de pecados, solamente está en el nombre de Jesucristo, no en otro nombre debajo del cielo dado a los hombres. Arrepentimiento y remisión de pecado debe ser enseñado en su nombre, empezando en Jerusalén. Allí fue en donde primero cayó el Espíritu Santo y los ungió. Así que un ministro o cualquier creyente debe ser lavado de sus pecados en el nombre de Jesucristo y después ungirle con el Espíritu Santo para dar a luz un testimonio para Dios. Y Cristo fue el testimonio de Dios, porque Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo para Él. Él dijo, deja que esto sea así, Juan. Esto es correcto. En otras palabras, Juan, tú eres un hombre poderoso. Tú eres un gran y poderoso profeta. Y la revelación que tú tienes de mí es exactamente la verdad. ¿Tú sabes quién soy yo? Tú lo sabes porque tu ministerio no vino de parte de hombre. Tu ministerio vino de Dios. Tú nunca lo aprendiste de hombre. A ti no se te enseñó esto en un seminario. Pues a la edad de 9 años de edad, te fuiste al desierto. Deja que esto sea así, Juan. Esto es correcto. En otras palabras, Juan, tú eres un hombre poderoso. Tú eres un gran y poderoso profeta.
que la revelación que tú tienes de mí es exactamente la verdad. ¿Tú sabes quién soy yo? Tú lo sabes porque tu ministerio no vino de parte de hombre. Tu ministerio vino de Dios. Tú nunca lo aprendiste de hombre. A ti no se te enseñó esto en un seminario. Pues a la edad de 9 años de edad te fuiste al desierto porque tú fuiste un niño peculiar, raro al nacer. Y desde el mismo momento de tu nacimiento Dios empezó a lidiar contigo. Y aún antes de tu nacimiento el profeta te vio. Y tú eres una luz para este día. Y en el desierto, tú sabes quién soy yo. Porque Dios en el desierto te dijo que habría una señal siguiéndome. Y tú ya has sido testigo de esto. Y tú lo sabes. Y sabemos quiénes somos. Nos conocemos. Y es la verdad que tú necesitas ser bautizado por mí. Pero deja que esto sea así. Porque Juan, si nosotros somos los luminares de este día, debemos cumplir toda justicia. Toda palabra de Dios debe ser cumplida por nosotros para este día. Porque nos conviene a nosotros, nos corresponde, nos conviene, es parte de nosotros, porque somos los testigos verdaderos de Dios hoy día. Juan, nosotros somos la luz de esta edad. Y si somos la luz de esta edad, hay mucha escritura que debe de ser cumplida durante esta edad. Y eso depende de nosotros. Aleluya. Eso depende de nosotros, de ver que toda justicia de Dios sea cumplida. ¿Y qué es su justicia? Su palabra. En otras palabras, Juan, tú sabes quién soy yo. Yo soy el gran sacerdote. Esto es verdad, Juan. Y yo tengo necesidad de ser bautizado por ti, porque tenemos que cumplir toda justicia. Y tengo necesidad de ser bautizado por ti hoy para cumplir la palabra de Dios, porque toda la palabra tiene que ser cumplida. Y nosotros somos la luz del día. Y depende de nosotros cumplir todo esto. Y yo sé que tu justicia y tu deseo es cumplir la palabra. Nos conviene a nosotros. Nosotros somos la luz. La luz de cada edad debería de hacer la misma cosa. Sabemos lo que tiene que ser cumplido. Tú eres espiritual y sabes la palabra de Dios. ¿Ves cómo Dios lo ha prometido? Ahora, la palabra no vendrá así fácil, pero viene por observación. Tú tienes que esforzarte para obrarla. Pero nos concierne a nosotros, nos conviene a nosotros cumplir toda justicia de Dios. Debemos de hacerlo. Ahora, Jesús reconoció en Juan que Juan era un verdadero profeta. La palabra había hablado de Juan y él supo que era absolutamente el profeta de la hora. Y Juan reconoció que Jesús era el Mesías de la hora. Y ambos tuvieron un claro entendimiento. Oh, si la iglesia del Dios viviente pudiera solamente tomar esto y ponerlo dentro de sus mentes en esta mañana y en sus corazones. De que la iglesia no podrá ser separada por barreras denominacionales, que las diferencias en credos y colores y demás, y que vendríamos a unirnos en el nombre del Señor Jesús, no teniendo nada que nos aparte de la palabra verdadera del Dios viviente y caminar directamente en línea con la Escritura para cumplir toda justicia de Dios de hoy día. Porque cualquiera sabe de que estamos viviendo en las luces del atardecer. El profeta dijo, habrá luz en el atardecer. Así que nosotros sabemos que estamos viviendo en esa hora, la hora de la luz del atardecer. Así que, Señor Dios, ayúdanos a comprender esto. Permítame regresar por unos momentos y tomar algunos caracteres que reconocieron sus posiciones en sus días y estaban dispuestos a llevar criticismo o cualquier otra cosa para que la palabra de Dios pudiera ser cumplida. Tomemos, por ejemplo, a Noé y su día. Le fue conveniente a Noé,
después que él había encontrado a Dios and known God's. y de conocer el plan de Dios para el día, Now you can. ahora usted no puede hacer algo sin antes usted saber lo que usted está haciendo. You must know. Usted debe saber que eso es la voluntad de Dios. You must know. Usted debe de saber que es su plan And His desire. y su deseo. And it's revealed. Él le ha sido revelado a usted, entonces no hay nada que lo vaya a detener. Now no. Ahora, Noé sabía He had not porque él no tuvo some. su ministerio procedente de alguna escuela de educación, pero él había hablado cara a cara con Dios. And he Y knew. él sabía que venía un diluvio. He knew that. Él sabía que las lluvias se derramarían de los cielos como ríos abriéndose. Although it was Sin embargo, esto estaba fuertemente opuesto a las verdades científicas de ese día. the scientists. Los científicos sin duda criticaron a Noé y le dijeron, nosotros podemos científicamente probarte a ti de que no hay agua allá arriba, For they were. porque ellos vivían en una gran edad, entonces más grande de la que vivimos hoy, más científica que la actual. You know, Jesus. Usted sabe, Jesús refiriéndose a ella dijo, como fue en los días de Noé, They built the. cómo construyeron ellos las esfinges y las pirámides y cosas que nosotros no podríamos tocarlas, construirlas hoy día. Ellos eran grandes científicos, tenían colores y cosas y líquidos para embalsamar en esos días que podían momificar. Nosotros no lo podríamos hacer si tuviéramos que hacerlo. Ellos estaban mucho más avanzados que nosotros y ellos podían probar que no había agua allá arriba. But just as Pero le fue conveniente a Noé también, after he. después de que él conoció el plan de Dios, That he hammered. que martillaran el arca, la misma cosa, porque él supo que esa arca For he. sería la única cosa The only thing. que flotaría. No matter. No importa si estaba científicamente probado que no había agua allá arriba, si la palabra de Dios había dicho que llovería, llovería. Pararé aquí para decir esto en favor de la gente enferma. If your case is Si el caso es tan malo that maybe que the. tal vez el doctor dice que no hay una esperanza, What difference does ¿qué it puede importar eso? Mientras yo le diga a usted, yo voy a dejarte vivir, Hallelujah. What is the doctor? porque el doctor o algún científico podría decirle, tu religión de la que hablas, el Espíritu Santo y tu hablar en lenguas And your manifestation y tu manifestación es solo illusion una ilusión mental. that you are not. Tú no has sido lleno del Espíritu Santo. That there is no such. No hay tal cosa como esa. And many thousands Y muchos miles de religiosos declaran hoy en día that you're just. que tú solamente That estás influenciado, there is no such. que no hay tal cosa como esa. And then some of us Y aún algunos de ellos me han dicho, ¿por qué no te unes a una buena denominación and use your influence. y usas tu influencia para And hacer progresar esa denominación? Y otro por aquí dice, este grupo pentecostal con quien tú te relacionas religious son un montón de impostores religiosos. No hay tal cosa como esa. Ellos han sido influenciados. Ellos no tienen nada de lo que están hablando. we can. Nosotros podemos probar que ellos no lo tienen. Oh, hermano, ya has llegado muy tarde. We. Nosotros sabemos lo que tenemos. We are born again. Nosotros somos nacidos otra vez del Espíritu Santo y vemos sus obras aquí entre nosotros, al igual como lo fue en los tiempos de la Biblia. Same Holy Spirit. Si tú crees en ese mismo Espíritu Santo, ¿por qué entonces no está haciendo Él la misma cosa en tu iglesia? Porque Él no puede cambiar, Él es Dios. So no matter. Así que no importa que las pruebas científicas comprueben de que nosotros somos únicamente emocionales, que estamos solamente perturbados mentalmente, de que realmente no hay nada en esta gran religión de nosotros, que no es lo que debería de ser y demás, cosas como esas, que nosotros somos solamente un montón de desechados. No lo crea, no lo crea. Si su hija llega a casa procedente de la escuela y le dice, mamá, nosotros probamos hoy de que el cráneo del ser humano Just like that of the. es igual al del chimpancé. ¿Ve? O le dice, nosotros hemos estudiado y sabemos que todos nosotros provenimos de una sola célula y que somos iguales a los animales. No crea usted eso. No importa de que diga cualquiera.
cualquier teólogo, cualquier doctor, cualquier científico, cualquier maestro, usted agárrese de la palabra de Dios. Porque recuerden, nosotros estamos construyendo, al igual que Noé estaba construyendo en sus días. Estamos construyendo un arca y Noé supo que si no tenía esa arca completa, ni siquiera su propia casa podía ser salva. Así que él conoció el plan de Dios en medio del criticismo. No le molestó ni una pizca. Él empezó a martillar de inmediato en esa arca. Así que no importa que tanto digan ellos de que no hay tal cosa como el bautismo del Espíritu Santo, que no hay tal cosa como sanidad divina, nos incumbe, nos conviene a nosotros que cumplamos toda justicia, que nos paremos en esta hora de juicio y martillemos en el arca del Señor. Ellos me dicen, hermano, tú estás todo enredado en tu bautismo y demás. Tú no deberías ser bautizado en el nombre del Señor Jesús. Yo estuve platicando con una hermosa pareja ayer por la noche y hay un joven quien acaba de ser bautizado y que cree que hay solamente un Dios. Y en una reunión de hombres de negocios no lo dejaron testificar porque él no cree que hay 3 dioses. Ahora, no importa lo que ellos digan, nos atañe a nosotros, nos conviene a nosotros que cumplamos toda justicia. La palabra permanecerá igual cuando las asociaciones de hombres de negocios y todo se terminen y no haya más iglesias. La palabra de Dios siempre permanecerá la misma. Nos conviene a nosotros cumplir toda justicia. ¿No profetizaron los profetas de este día? Recuerde, esos críticos, les conviene a ellos también de cumplir eso, porque también eso debe de ser cumplido. Pero a Noé no le perturbó. Él continuó porque él conocía el programa de Dios. Él sabía lo que Dios iba a hacer, hermano Kill. Él supo el plan de Dios porque él había hablado con Dios y era de acuerdo con la palabra de Dios. Y él continuó haciéndolo a pesar de todo, aunque la ciencia podía probarlo, o alguien más, o cuánto criticismo se le hizo, él permaneció con la palabra de Dios y empezó a martillar de inmediato. ¿Por qué? Le fue conveniente a él, porque Noé era un profeta, y le fue conveniente a él que guardara la palabra de Dios. Él permaneció en ella. Le ha convenido a todo profeta, verdadero profeta de Dios, que se queda con la palabra sin importar lo que la ciencia puede decir y lo que esto pueda probar, lo otro y demás. Nos conviene que se cumpla toda justicia. Muy bien, me enviaron una nota pidiéndome que ore por mi madre en estos momentos. Ore por ella en estos momentos. El doctor acaba de salir. Muy bien. Señor Jesús, estoy parado aquí. Es mi madre. Si ella se está muriendo, yo encomiendo su alma en las manos de Dios. Pero aquí está un mensaje que tiene que continuar, Señor. Aquí hay algo que está viviendo y hay algo que tiene que morir. Tú ayúdame, Señor. Estoy en tus manos en el nombre de Jesús. Nos conviene a nosotros. Me conviene a mí hoy que cumpla toda justicia. La palabra de Dios viene primero. No hay amor como el amor de Dios. Ahora, Noé no le importó cuánta crítica había recibido. Él supo en dónde estaba parado. Y así que él se quedó con la palabra. Y él construyó el arca para la salvación de su casa. Porque le convino a él obrar así. Le convino a Noé el obrar así. Le conviene a todo cristiano pararse por la palabra. Exacto. Párese por la palabra de Dios. Cielos y tierra pasarán. Usted pasará. Yo pasaré. Iglesias pasarán. Organizaciones pasarán. Pero la palabra de Dios nunca pasará. Sea fiel. Fiel peregrino. En los días de Enoc, antes del diluvio, Enoc miró más allá y vio a Noé construyendo esa arca
Enoc era un profeta. Enoc sabía que él era un tipo. Y él sabía que antes que el diluvio viniera, él tenía que dar un ejemplo. Así que una tarde le fue conveniente dar una caminada. Le fue conveniente que diera esa caminada con Dios. Y de alguna manera, ese día, él cambió su sendero. En lugar de irse por el lado de la colina, él tomó el camino del rey. Y continuó caminando. Y no le vieron más, porque fue traspuesto, porque él había caminado el camino del rey. Oh Dios, permíteme ser como Enoc, que cuando venga la hora, yo tome el camino. Permíteme encontrar el camino del rey. Ya puedo ver a Enoc sabiendo que le era conveniente a él, porque él era un profeta. Él sabía lo que iba a suceder. Así que ya lo puedo ver dándole a su esposo un beso de despedida y diciéndole, amor, nos veremos después. Y coger a sus hijos y darles un beso de despedida, e ir con su hijo casado y su hija casada y darles un beso de despedida también. Y ellos decirle, ¿a dónde vas, papá? ¿Vas a salir a una caminadita? Sí, voy por un paseíto. Pero él no tomó el sendero acostumbrado ese día. Él tomó el camino del rey y se fue a la gloria. Le fue conveniente a él hacerlo así. Él no quería partir, pero le fue conveniente a él que cumpliera toda justicia, porque él era un tipo de la iglesia actual. Él era un tipo de la iglesia que va a tomar un paseo vespertino una de estas tardes. Nosotros vamos a tomar el camino del rey y nos iremos. Sí, le fue conveniente a Noé, le fue conveniente a Enoc que cumplieran toda justicia. Quiero hablar de otro hombre aquí. Hubo un hombre llamado Daniel, y él vivió en un día de criticismo. Usted sabe, los hijos de Israel habían sido llevados cautivos de su tierra para Babilonia, y ellos allí estaban tristes, y por algunos 70 años habían permanecido allí. Pero estaba allí un joven profeta que había sido llevado con ellos, llamado Daniel. Y él y un pequeño grupo, solo un puñito de hermanos, se habían juntado y habían hecho voto a Dios de que ellos no iban a contaminarse con las tendencias modernas de ese día. Ellos no iban a participar de las comidas del rey, ellos no iban a beber de sus bebidas fuertes, ellos no iban a atender a sus fiestas, sino que ellos iban a guardarse santos y dedicados a Dios, porque les fue conveniente a ellos. Le fue conveniente a Daniel, porque él fue un profeta que se quedó con la palabra. Cualquier profeta verdadero que conoce la palabra de Dios. Si él no conoce la palabra de Dios, entonces él no es un profeta verdadero. Un profeta verdadero se queda con la palabra. Lo que la palabra dice, ellos se quedan con eso. No importa las tendencias prevalecientes del día, o lo que la iglesia moderna diga, o lo que alguien más diga, o que alguien más haga algo más. El profeta verdadero se queda con la palabra. Y Daniel sabía que si él se quedaba con la palabra, le iba a costar su popularidad, le iba a costar su compañerismo con el resto de los hermanos, le iba a costar muchas cosas, y ellos hicieron un decreto de que iban a orar a un cierto Dios, y que después de que le adoraran, entonces podían ir a adorar a cualquier otro Dios. Pero ¿sabe usted? Hay algo acerca de Dios, y es de que no podemos hacer compromisos con Él. No hay espíritu de compromiso en Dios. Dios permanece Dios. Él no espera que nosotros seamos cristianos el día domingo, alabándole y adorándole, y que el lunes nos desinteresemos y decaigamos y tengamos toda clase de pensamientos como, a lo mejor yo estaba errado y debía haber hecho esto o lo otro. Nosotros nos quedamos centrados en la palabra de Dios y ahí permanecemos. Así que nos dimos cuenta que a Daniel le fue conveniente como profeta de quedarse con la palabra sin importar nada. Así que había salido un edicto que decía que cualquiera que adorara a otro Dios que no fuera el Dios que ellos habían elegido, en otras palabras, si tú no cooperas con nosotros, te arrojaremos al pozo de los leones. Bien, le fue conveniente a Daniel, le fue conveniente a él de que cumpliera toda justicia, de que él no adorara a otro Dios o se mezclara con el mundo, solo con Dios únicamente. Así que él abrió los póstigos y jaló el ceñidor de las cortinas y las abrió y miró hacia el este y oró 3 veces al día
como siempre él lo había hecho, fuerte. No buscó un lugar que se escondió para hacerlo, sino que él abrió las cortinas y dejó que todos los que quisieran verlo lo vieran. Él no se avergonzaba de su religión, porque le es conveniente a un cristiano no avergonzarse de su religión. Como Pablo de la antigüedad decía, en la manera que es llamada herejía, locura, esa es la manera que yo adoro al Dios de nuestros padres. ¿Ve? Yo no me avergüenzo del Evangelio de Jesucristo, dijo él, porque es potencia de Dios para salvación, para todo aquel que cree. Esto es correcto, no avergonzarse del Evangelio. Es la cosa que sostiene en las horas cuando el barco está bamboleándose y no se ve ninguna estrella, ni la luna ni las estrellas, y las tormentas están soplando. Él todavía sostiene porque es el Evangelio de Jesucristo. Daniel fue fiel, a él le convenía. A los jóvenes hebreos, a ellos les fue necesario, les fue conveniente a ellos, después de que habían tomado su decisión por Dios, les fue conveniente a ellos no les importó del horno ardiente. Bajo una prueba tan dura, ¿qué les podía importar? Ellos habían hecho una decisión. ¡Oh, Dios! Si los cristianos de hoy día tan solo pudieran ver esto, tomaré mi camino con la minoría de Dios despreciada. Yo he empezado con Jesús. Oh, Señor, sácame victorioso en pruebas, problemas, dolor de corazón, muerte, enfermedades, pesares. Yo todavía pondré mi confianza en Jesucristo al hacer mi decisión. En Cristo, la roca sólida, yo me paro. Y todos los otros terrenos son arena movediza. Todo lo demás es movedizo. Los reinos caerán y las naciones se destruirán y las denominaciones se dispersarán y los teólogos morirán. Pero la palabra de Dios siempre permanecerá igual. Sí, les fue conveniente a ellos de que tomaran sus decisiones, y les fue conveniente a ellos, después de tomar una decisión, de que permanecieran en ellas. Si usted viene en esta mañana creyendo de que Dios lo va a sanar, y usted se mantiene firme, entonces le es conveniente de que usted nunca testifique contrario a eso, o mejor no venga. Esto es correcto. Si usted no siente que Dios lo puede sanar, entonces apártese. Usted solamente está haciendo una burla de ello. Si usted siente en esta mañana cuando se inicie el llamamiento al altar de decir, yo quiero tomar mi decisión por Cristo, si usted lo siente, cuente el precio, cuente sus soldados, vea si usted es capaz de ir a la batalla, vea si usted está listo. Pero si usted no siente que usted está listo, no venga. Pero si algo le dice a usted, este es mi día, este es mi mañana, entonces usted vendrá y desde ese momento siempre permanezca ahí. No se mueva para nada. No importa si la muerte se encara con usted y la niebla está flotándole en su cara. ¿Qué le puede importar a usted? Quédese allí porque cielos y tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. Usted quédese con eso. Cuando usted dice, yo creo que Jesucristo es mi sanador, yo creo que en esta mañana Él me va a sanar mi cuerpo enfermo. Algo me dijo que viniera a la iglesia. Estoy aquí entre creyentes. Estoy tomando mi decisión en esta mañana. Yo lo creo. Voy a pasar para que oren por mí. Y cuando oren por mí, en esa decisión me quedaré. No importa cuán oscuro se torne o en donde sea, yo permaneceré en esa decisión. Usted tomó su decisión porque le es conveniente a usted. Una vez que usted hizo la confesión, usted deberá permanecer con su confesión. Esto es correcto. Le incumbe a usted, como cristiano, como creyente, de permanecer con su convicción. No le permita al diablo que lo empuje de aquí para allá. Siempre anda usted confundido, siempre anda usted fuera del camino principal, siempre anda usted entrando y saliendo. Y esa no es la manera que usted pueda hacer algo. Usted no puede tener confianza en usted mismo, ni nadie puede tener confianza en usted. Usted tiene que afirmarse. Y cuando usted ya haya hecho todo lo que usted puede hacer para sostenerse, entonces afírmese. Continúe afirmándose. Esto es correcto. Nosotros debemos hacer eso. Nos es conveniente, nos incumbe a nosotros que lo hagamos. Le fue conveniente a Elías, le convino a Elías, el profeta, de que él se sostuviera para cumplir la palabra de Dios, porque él conocía la palabra de Dios y él sabía de que este arzobispo Jezabel y todos sus denominacionales se fundían con la tendencia del mundo. Le fue conveniente a Elías como profeta que se sostuviera, y él se sostuvo solo. Él dijo, Señor, todos se han ido excepto yo, y me he quedado solo. Esto era hasta donde él sabía. Pero Dios le dijo que él tenía algunos más
que habían tomado la misma decisión, tal vez no en la posición en la que Elías estaba, debido a que él era el blanco de la nación. Ellos nunca recibieron criticismo como él lo recibió, debido a que él era profeta, y todos estaban en contra de él, pero le fue conveniente a él, en medio de la prueba, en el medio del criticismo, en el medio de la indiferencia, le fue conveniente a Elías, como profeta, de tomar la decisión por Dios y permanecer allí. Nos conviene a nosotros de cumplir toda justicia. Ese gran y poderoso hombre, simbolizando este día presente en el cual las religiones jezabelinas y cosas se están levantando, cosas que hoy día tenemos, tratando de dominar, le es conveniente a un siervo de Dios. No importa lo que alguien diga o lo que suceda, pararse firme, porque nos conviene a nosotros de que nos quedemos con la palabra. Elías sabía que él era un profeta, el de visiones. Dios lo vindicó como un profeta. Así que no le importaba si sus hermanos nunca... Solo mire a los israelitas, millones de ellos, gentes quienes reclamaban creer en Jehová. Se habían organizado. Ellos se habían modernizado. Al igual como lo están hoy día. Se modernizaron. Ellos comprometieron la palabra de él. Aleluya. Pero le fue conveniente a él, a Elías, de que cumpliera toda justicia. Así que él se paró allí solo, clamando en contra del pecado. Si le tuvieran que quitar su vida, ¿qué importaba? Le fue conveniente a él de cumplir toda justicia. Había pecado en la tierra. Había indiferencia en la tierra. Había errores escriturales en la tierra. Y le fue conveniente a Elías de cumplir toda justicia, de pararse por Jehová. Y entonces Jehová se paró por Elías. Amén. Le fue conveniente a él. A Abraham. Le fue conveniente a Abraham separarse de incredulidad. Le conviene a todo creyente separarse de toda incredulidad. A Abraham le fue conveniente a él de caminar en su propia tierra. Él y Dios solos. Porque él era un profeta. El mundo no entendió el por qué Abraham hizo tal elección. ¿Por qué dejó su hogar? ¿Por qué dejó su iglesia? ¿Por qué dejó su pueblo? ¿Por qué hizo una cosa así tan irracional para peregrinar en una tierra extranjera en donde no hay agua o alimento? ¿Por qué se fue a esos desiertos solitarios a donde gentes no habían ido todavía? Pero le fue conveniente a él, porque él era un profeta, de separarse de toda incredulidad y de caminar solo con Dios. Dios le dijo, sepárate y yo te bendeciré. Cuando usted se separe de toda incredulidad, Dios lo bendecirá. Y nos es conveniente a cada uno de nosotros, sin importar el precio, de separarnos del mundo incrédulo. Sal de ellos y sepárate, dice el Señor, y yo te recibiré. Nos es conveniente a nosotros, como hombres y mujeres de Dios, de tomar nuestra decisión en esta hora oscura en la que estamos viviendo. A Abraham, sin importarle lo que el resto de ellos pensaron, se separó. ¿Por qué? Porque él había visto a Dios. Él había visto una visión. La visión fue verdadera. La visión vino a acontecer. Él sabía que Dios estaba con él. Abraham lo sabía. Para tener que hacer una declaración tan precipitada como la que hizo un hombre de 100 años de edad, estéril, con una esposa de 90 años, quien era también estéril, iban a tener un hijo a esa edad. Claro, la ciencia médica de ese día lo han de haber llamado raro, o lo han de haber llamado loco, pero le fue conveniente a él. Aleluya. Algunas veces es conveniente llegar a ser raro, si es de acuerdo a la palabra. Dios le había hablado a él, diciéndole, a Abraham, sí Señor, le contestó, yo soy el Dios de tus padres, yo soy el Dios de la eternidad. Yo soy dador de alimento. Yo soy el seno. Yo soy el que alimenta. Yo soy el dador de fuerza. A mí no me interesa cuán viejo tú estés, Abraham, que es eso para mí. A mí no me interesa cuán estéril tú seas o cuán estéril esté la matriz de ella. Yo te daré un hijo.
Y Abraham le contestó, yo te creo, Señor. Aleluya. La Biblia dice que él no vaciló ante la promesa de Dios con incredulidad, pero fue fuerte, dándole la gloria a Dios. ¿Por qué? Porque le fue conveniente a él. Él había visto la mano de Dios moverse en poder. Oh, tabernáculo Branham. ¿Qué palabras vamos a decir en el día del juicio? Cuando nosotros hemos visto su poderosa mano, hemos visto su poder, hemos presenciado su gloria, hemos visto cumplirse lo que Él dijo. Él nunca falla. Hemos visto su persona, la gran columna de fuego, una luz suspendida aquí en el recinto. La hemos visto en lo alto y la ciencia ha tomado fotografías de ella y todo. Y hemos escuchado el mensaje salir diciendo, de estas veces, sepárate de ellos, no te asocies con nada de incredulidad. Nos es conveniente a nosotros de que cumplamos toda justicia. Abraham profesó que él era un extraño y peregrino. Él no tenía nada que hacer aquí. Él no conocía a nadie en la tierra. Él caminó con Dios porque le fue conveniente a él, porque le había visto a él. Le fue conveniente a Abraham. Cuando todos aquellos reyes lo encontraron, allá usted sabe, para hacerlo un gran hombre, todos los reyes lo encontraron allá, usted sabe, para hacerlo un gran hombre. Todos los reyes lo encontraron allá, todos los hermanos denominacionales, y le dijeron, ¿sabes qué, Abraham? Vamos a hacer un pacto contigo. Vamos a hacer esto y lo otro. Él les dijo, yo no tomaré ni una correa de zapato para mí, para que ustedes nos digan, enriquecimos a Abraham. Oh, le fue conveniente a él, porque él sabía, aleluya, que Dios le había jurado a él, te daré todo lo que tú mires, al este, al norte, al oeste, al sur. ¿Qué puede importar si tenemos 5 centavos o 10 centavos, o si vivimos o morimos? Dios prometió que el humilde heredará la tierra. Nos incumbe a nosotros. Nos conviene a nosotros de que vivamos de esta manera, actuemos de esta manera para cumplir toda justicia. Dios quiere hombres y mujeres que se paren y cumplan toda justicia. Por supuesto, justicia es su palabra. Y como dije al principio del sermón, esa fue la razón por la cual Jesús fue bautizado. No importó lo que era, aunque él reclamó ser el Hijo de Dios, y luego fue bautizado para remisión de pecados que no había cometido, pero él tenía que ser lavado, porque él era el sumo sacerdote. Él tenía que cumplir toda justicia. Él dijo, déjalo así, Juan, y yo sé que tú lo sabes, y nos conocemos mutuamente, pero lo dejaremos que así sea. Pero esto nos conviene a nosotros. Amén. Aleluya. Entonces yo tomaré el camino con la minoría despreciada por causa del Señor. Me es conveniente a mí, le es conveniente a usted, como siervo de Dios, de que tomemos el camino con la minoría despreciada por causa del Señor. De que caminemos piadosamente, justamente, santamente en esta vida presente, poniendo a un lado todo peso que tan fácilmente nos acosa, mirando al autor y consumador de nuestra fe, Jesucristo. Amén. Le fue conveniente a Abraham cuando él caminaba rumbo al monte, y Dios le dijo, toma tu hijito, tú tienes como 120 años de edad, y tienes un pequeñito con pelo rizado, él es un encanto, pero quiero que lo lleves allá arriba de la montaña, y lo ofrezcas como un sacrificio. A través de él, yo te voy a dar muchas naciones. ¿Cómo podía hacer esto? Parecía como que Dios lo tenía todo enredado. Yo lo voy a hacer a través de Isaac, y bendeciré a todo el mundo y a toda nación por él, pero yo quiero que lo lleves allá arriba y lo sacrifiques a través de la simiente de Isaac. Aleluya. A través de la simiente de Isaac bendeciré a toda nación debajo de los cielos, pero quiero que lo lleves allá arriba y lo sacrifiques. Oh, ese resuelto, vigoroso anciano con la leña y un costal sobre su espalda, conduciendo un burro. Oh, mi Señor. Y el pequeño Isaac caminando enfrente de él. Él no vaciló ante la promesa de Dios con incredulidad. Le fue conveniente a él, porque Abraham dijo, yo le recibí como uno de entre los muertos, y yo estoy completamente convencido de que Dios es capaz de levantarlo otra vez. Amén. Le fue conveniente a Abraham de cumplir toda justicia. Él sabía de lo que estaban hablando. Él conoció a su Dios. Él supo que lo que Dios había dicho, Dios era capaz de hacerlo. Toda promesa que Dios hizo, Dios era capaz de guardar su promesa a pesar de todo. Así que le fue conveniente a Abraham de que él cumpliera toda justicia. Les fue conveniente a los discípulos en el Pentecostés de ir a ese aposento alto. ¿Por qué? ¿Por qué les fue conveniente? Porque ellos habían conocido un hombre, un carpintero, conocido del mundo, un galileo extranjero, de mal renombre, ilegítimo. Pero ellos habían visto a ese hombre
levantar a los muertos. Ellos habían visto a ese hombre abrir los ojos al ciego. Ellos habían escuchado a ese hombre predicar la palabra de Dios sin adulteración, y ellos sabían que Él era el Mesías. Ellos habían visto todas las señales alrededor de Él. Ellos habían escuchado a Dios contestar de los cielos. Ellos habían visto esa columna de fuego suspendida sobre Él. Ellos conocieron que Él era el Mesías. Y cuando Él les dijo, es conveniente que yo me vaya, pero quiero que ustedes vayan a la ciudad de Jerusalén y se queden allí, solo esperen allí. ¿Por cuánto tiempo? Hasta. ¿Qué tanto tiempo será eso, Señor? Solo hasta que seáis investidos con poder de lo alto. Entonces ustedes serán mis testigos. ¿Por cuánto tiempo durará eso, Señor? Por esta generación y por esa generación y por cuantas el Señor nuestro Dios llamare, de Jerusalén, Judea, Samaria y de las partes más lejanas de la tierra. Pero antes que ustedes vayan, yo quiero que ustedes esperen. Yo voy a hacer algo por ustedes. Les fue conveniente a ellos que fueran al aposento alto, porque ellos habían visto su poder. Ellos sabían que Él había muerto, y tan así murió que aún la luna y las estrellas testificaron que Él estaba muerto. Ellas escondieron sus rostros y no brillaron. La tierra reconoció que Él estaba muerto, al punto de estremecerse con una postración nerviosa. Las rocas fueron expulsadas de la tierra, rocas que habían estado allí desde antes de la destrucción por el diluvio. Ellos sabían que era el Mesías, ellos sabían eso. Su palabra era de que Él se iría para enviar al Espíritu Santo. Ellos sabían que eso era una promesa. Ellos sabían que tenían que esperar allí, arriba por ellas. Ellos lo habían visto a Él. Ellos sabían que Él había muerto. Ellos sabían que se habían levantado de los muertos. Ellos lo habían visto a Él. Por lo tanto, sabían de lo que estaban hablando. Y hasta que un hombre sepa de lo que está hablando, él no podrá decir mucho, pero cuando usted sabe de lo que está hablando, si usted piensa que eso es emoción, venga y tómelo en este momento, y entonces usted sabrá de lo que está hablando. Esto no es emoción, esto es el poder de Dios para la salvación. Esto es el Espíritu Santo. Yo sé de lo que estoy hablando. Cada uno que lo ha recibido a Él sabe de lo que están hablando. Les fue necesario a los discípulos, les fue conveniente a ellos de que deberían de confiar en su palabra para esperar en Jerusalén. Así que subieron a esperar en Pentecostés hasta que ellos recibieron el Espíritu Santo, porque ellos sabían que sus ministerios no podían manifestarse hasta que hubieran recibido el Espíritu Santo para ser testigos de Él. Ellos sabían que estaban indefensos, pero ellos tenían que tener su presencia, por eso fueron a esperar por ella. Le fue necesario a Pedro, después de que Jesús lo había encontrado. En Marcos 16 dice, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas, quitarán serpientes, beberán cosas mortíferas, y no los dañará si ponen sus manos sobre los enfermos. Entonces estos sanarán. Les fue necesario a San Pedro, el viejo pescador, que no tenía la suficiente educación para escribir su propio nombre, pero un día cuando él iba pasando por la puerta de la hermosa que Salomón había construido, estaba allí un hombre que era cojo, sus rodillas y sus tobillos estaban débiles, él no podía caminar, él había nacido así, no tenía fuerza, un hombre como de 40 años de edad que no tenía la fortaleza para pararse, pero cuando Pedro escuchó la tacita sonar, él miró hacia abajo y vio un hombre inválido sentado allí. Y algo tocó su corazón. Él había estado en Pentecostés. Él tenía el Espíritu Santo. Él tenía la promesa de Jesús. Así que le fue necesario, le fue conveniente a él decir lo que dijo. No tengo plata ni oro. Él dio su testimonio. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te lo daré si puedes recibirlo. Me puedo imaginar a ese hombre diciendo, yo puedo recibirlo. Pedro le dijo, entonces, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y él le tomó de la mano para ejercitar su fe, y lo levantó, y sus tobillos recibieron fuerza, y se fue saltando y alabando y glorificando a Dios. Le fue necesario a él el hacerlo, le fue conveniente a él lo tenía que haber hecho, porque él era un discípulo ungido, él había estado con Jesús, todo el mundo lo supo. Un día antes en la corte de Sanedrín, cuando ellos lo presentaron allí, a él y a Juan, ambos ignorantes e iletrados, ellos conocieron que Pedro y Juan habían estado con Jesús porque escucharon de la manera que estuvieron hablando, el arrojo que ellos tenían, y conocieron que algo les había pasado, y Pedro lo supo. Así que le fue conveniente a Pedro, le fue conveniente a él, porque tenía la promesa de Dios para ese día. Yo les daré poder. Yo les daré poder. Ustedes aplastarán las cabezas de las serpientes y escorpiones.
Todo lo que pidieres en mi nombre, eso yo haré. Si tú dices a esta montaña, muévete, y no dudas en tu corazón, pero crees que lo que tú has dicho vendrá a suceder, tendrás lo que tú has pedido. Le fue necesario entonces a Pedro creerlo. Le fue conveniente a él. Eso es lo que él debía hacer, porque él reconoció que vivía en el día de esa comisión. Esa fue la luz de la hora. La resurrección acababa de acontecer, el Espíritu Santo estaba allí. Le fue conveniente a él. Le fue conveniente a San Pablo, después de haber sido un crítico, y en su camino rumbo a Damasco, un día allí, esa columna de fuego que había guiado a Israel desde Egipto hasta la tierra prometida, que había sido hecha carne y habitó entre ellos y regresó otra vez a Dios. Le habló a él y él se maravilló diciendo, ¿cómo pudiera esto ser Jehová? ¿Cómo pudiera ser? Y ahí estaba, en la misma columna de fuego, suspendida ahí. Señor, ¿eres tú a quien yo persigo? Él dijo, yo soy Jesús. Oh, mi Señor. Él lo comisionó, le dio a él su ministerio. Comisionó a Pablo, le dio su ministerio. Pablo había estado en la presencia de Dios. Él había visto la columna de fuego. Él había visto a ese Jesús que una vez estuvo en la columna de fuego y después hizo carne y habitó entre ellos, y que había regresado otra vez a hacer la columna de fuego y lo comisionó para su ministerio. ¡Aleluya! Nada lo iba a sacudir a él. Le fue conveniente a él cuando tomaban prendas de su cuerpo y las enviaban a los enfermos. Le fue necesario a él porque sabía que él era el apóstol ungido. Él miró las visiones de Dios y Dios le apareció y le habló a él y miró que se cumplieron exactamente. ¿Por qué? Porque le fue conveniente a Pablo, que cuando él trató de ayudar al pueblo estaba cumpliendo la palabra para la cual fue comisionado. Él fue la luz para ese día. Él fue la luz para los gentiles. Él lo sabía. Dios lo comisionó a él para hacer eso. Él era la luz para ese día. Así que él comisionó a Pablo. Ahora nos conviene a nosotros. Nos conviene a nosotros en este día. Lo sabemos. Acabamos de estudiar las edades de la iglesia. Sabemos que hemos recibido el Espíritu Santo. Sabemos esto sin ninguna sombra de duda. Sabemos que tenemos la luz del Evangelio. Arrepentíos cada uno de vosotros y bautícese en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. No hay un clérigo en el mundo o alguien más que pueda contradecir esto. ¿Hasta dónde debería llegar esta promesa? La promesa es para tus hijos, para aquellos que están lejos y para cuantos más el Señor nuestro Dios llamare. El profeta dijo, habrá luz en el atardecer. Estas luces del Evangelio retornarían otra vez, al igual que el mismo sol sale en el este y se pone en el oeste. Ella retornará de nuevo en los últimos días. Henos aquí en los últimos días. Hemos recibido el Espíritu Santo. Nosotros sabemos esto. Hablamos en lenguas, al igual que ellos lo hicieron en el Pentecostés. Y sabemos que usted puede recibirla. Sabemos que el séptimo ángel ha dado el mensaje. Lo hemos visto vindicado, la señal. Sabemos que estamos en el fin de la edad de la Odisea. Sabemos de la disputa nacional existente, de las señales y maravillas que están apareciendo por donde quiera. Sabemos que estamos en el tiempo del... El profeta dijo, habrá luz en el atardecer. Estas luces del Evangelio retornarían otra vez. Al igual que el mismo sol sale en el este y se pone en el oeste, ella retornará de nuevo en los últimos días. Henos aquí en los últimos días. Hemos recibido el Espíritu Santo. Nosotros sabemos esto. Hablamos en lenguas, al igual que ellos lo hicieron en el Pentecostés. Y sabemos que usted puede recibirla. Sabemos que el séptimo ángel ha dado el mensaje. Lo hemos visto vindicado, la señal. Sabemos que estamos en el fin de la edad de la Odisea. Sabemos de la disputa nacional existente, de las señales y maravillas que están apareciendo por donde quiera. Sabemos que estamos en el tiempo del fin. Dios atestiguando. Y nos es necesario a nosotros, nos conviene a nosotros que cumplamos toda justicia. Naciones contra naciones, perplejas en dolor. Todas estas cosas que nosotros hemos escuchado, si usted puede recibirlo. Estamos en la última hora.
Estamos en la edad de la iglesia de la Odisea. Cada mensajero ha dado su mensaje en su edad. Y nosotros estamos aquí en el fin de la edad. Y hemos visto que Dios lo ha vindicado con señales y maravillas. Y nadie puede decir que esto no es así. Él está aquí hoy. Él está en la iglesia. Él está en el pueblo. Nadie puede decir que esto no es así. Nosotros sabemos que Él está aquí. Y nos es necesario a nosotros que tomemos su palabra. Nos es conveniente a nosotros creer toda justicia. Nos conviene a nosotros que cumplamos todo lo que Él habló. La iglesia es débil. Las iglesias de hoy día, nosotros hemos sido separados por pleitos denominacionales en una separación de hermandad. Metodistas, bautistas, presbiterianos, unitarios, trinitarios, quintuplearios, toda clase de cosas. Estamos divididos. Esa es la manera que tenía que ser. Tiene que ser de esta manera. Y entonces viene un mensaje. Oh, aleluya. Sabemos que esa es la misma columna de fuego que guió a Israel. Sabemos que el mismo ministerio que acompañó a Jesucristo en esa columna de fuego, que lo había ungido a Él, está acompañando a la iglesia hoy día. La ciencia lo ha probado. Nosotros no necesitamos eso. Dios lo ha probado. Necesitamos el ministerio de Jesucristo para encajar en esa piedra de corona que viene descendiendo, que ha traído a la iglesia a un lugar en donde el ministerio es exactamente igual al que era cuando Jesús se fue. Exactamente. Naciones temblando, Israel despertando, las señales que los sabios profetizaron. Los días de los gentiles han sido contados, llenos de peligros. Regresa, oh esparcido, a tu hogar. Estamos en los últimos días y nos es necesario a nosotros, nos conviene a nosotros que cumplamos toda justicia. Recuerden, Jesús dijo, como fue en los días de Lot, así será en los días de la venida del Hijo del Hombre. ¿Cuántos de ustedes recuerdan esto? Muy bien. ¿Cómo fue en los días de Lot? ¿Cuál fue la señal que Él le dio? Había tres clases de gentes en los días de Lot. ¿Es correcto? Estaba el incrédulo, el manufacturado y el creyente. Cada uno de ellos recibió un mensajero. Eso es correcto. Cuando Abraham estaba sentado bajo su enebro, ¿qué fue lo que sucedió? Escuche lo que sucedió. Hubo un ángel que descendió y se fue rumbo a Sodoma. Este hombre fue allá y les enseñó cómo arrepentirse para que ellos se arrepintieran y regresaran a Dios. ¿Qué fue lo que sucedió? Solamente tres salieron. Lot y sus dos hijas. Su esposa se convirtió en una columna de sal. Solamente tres salieron. Cuando hubo un Billy Graham moderno que les predicó el mensaje a ellos allá, y nosotros vemos eso sucediendo hoy día. Vemos a la iglesia nominal, vemos a un mensajero saliendo, predicando, pero hubo uno quien vino a Abraham y a la iglesia elegida. Él les dio una señal. Y nosotros sabemos que fue la verdad. Sabemos que esto es un hecho. Él se sentó con su espalda hacia la tienda. Dijo quién era Sara, lo que estaba en su corazón, cuál era su problema. Él dio el mensaje exactamente. Abraham supo que era Dios, porque inmediatamente él lo declaró llamándole Elohim, un mensajero en carne humana para traer un mensaje a Sodoma y Gomorra. Y cuando nosotros vemos estas cosas que Jesús dijo que sucederían, nos es conveniente a nosotros que cumplamos toda justicia. Nos es conveniente a nosotros que tomemos a Dios por su palabra. ¿Cree usted esto? Deja que esto sea así por ahora. Hermano Branham, tú estás fuera del programa que ofrecen el resto de las denominaciones. Puede ser que esto sea así, pero deja que por ahora esto sea así, correcto. Deja que esto sea así. Bien, sería mucho mejor para ti si tú cooperaras. Deja que esto sea así por ahora, pero así nos conviene a nosotros. Nosotros somos su pueblo, sus profetas, sus prudentes. Nos conviene a nosotros que cumplamos toda justicia. Así que hagamos esto mientras inclinamos nuestros rostros. Mientras permanece con sus rostros inclinados, le conviene a usted en esta mañana que le dé su vida a Cristo. Le habló Él a usted, y es así, levante su mano a Él y diga: yo acepto hoy a Cristo.
Me conviene a mí que yo rinda mi todo, mi voluntad a Él en esta mañana. Yo levanto mi mano en estos momentos y digo, Señor Jesús, ten misericordia. Yo te necesito. Oh, cuánto te necesito. Cada hora te necesito. Dios te bendiga. Oh, bendito Salvador, yo vengo a ti. Padre Celestial, caminamos a través de los valles, sabiendo que tú nos has prometido, no te dejaré ni te desampararé. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas las otras cosas vendrán por añadidura. Así que yo vengo a ti, Señor. Si hay alguien aquí, Señor, que no esté bien en su alma, si ellos han llegado a esa prueba en la que mi madre está en este momento, oh Señor, permite que ellos también tengan ese testimonio. Nos conviene a nosotros en este día, Señor. Estamos en el fin del camino, la edad de la iglesia de la Odisea. Un mensaje, el rechazo del mensaje, la vindicación del mensaje y la presencia de Cristo, probando que Él es el mismo ayer, en los días de Lot, y en los días de su carne, y en los días presentes, ayer, hoy y por los siglos. Permíteles que te reciban hoy como su bendito Salvador. Concédelo, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús.